Siempre hemos dejado claro que, como aragonesistas, este debate para nosotros era crucial, este debate era clave. Y por eso fuimos nosotros quienes solicitamos la constitución de esta Comisión Especial de Estudio de Financiación Autonómica. Porque para nosotros la clave está en salir mejor que como estamos. Porque quedarnos peor de cómo estamos, desde luego sería un auténtico desastre y un error monumental por parte de los partidos que pacten el futuro modelo de financiación autonómica. Porque las comunidades autónomas somos quienes gestionamos la mayor parte de cartera de derechos y servicios. Pero es que además de gestionar la sanidad, la educación, los servicios sociales, la dependencia, gestionamos también un ingente patrimonio, gestionamos también parques naturales, gestionamos una cantidad de cuestiones en un territorio disperso y envejecido. Y claro, observando el reparto de competencias entre los niveles de gobierno y las comunidades autónomas, vemos cómo el reparto de ingresos para gestionar sus competencias es mucho menor en las comunidades autónomas que en los ministerios, cuando además, lo dije hace ya algún debate sobre este tema, que los ministerios no han hecho ajustes ni recortes en la época de crisis, como hemos hecho otras administraciones públicas, como las comarcas, los ayuntamientos o las comunidades autónomas. Por lo tanto, la solución a este problema de insuficiencia financiera de las comunidades de régimen común pasa por dos temas. La primera, por un mayor trasvase de recaudación del nivel central al autonómico y, en segundo, por mejorar el sistema general a través de un convenio económico que nos da derecho a nuestro propio Estatuto de Autonomía, que compense las situaciones descompensadas que hay en nuestra comunidad autónoma, como digo, se recoge en nuestro propio Estatuto. Y, desde luego, en el escenario de la negociación debe haber más recursos. Debe haber más recursos para que en ninguna comunidad autónoma salgamos perdiendo en el nuevo modelo de financiación autonómica. Todas las comunidades autónomas queremos más, que se distribuya como se distribuye además, pero que no salgamos perdiendo. De aquí, de este nuevo modelo de financiación, Aragón no puede salir perdiendo. No podemos recibir menos de lo que estamos recibiendo hasta la fecha. Por eso, el nuevo Gobierno debe acertar con el modelo que se apruebe. Y en todo esto, pues la verdad es que la actual coyuntura política pues se antoja muy compleja en este nuevo debate del nuevo modelo de financiación autonómica. ¿Quién nos iba a decir que el bipartidismo iba a salir reforzado en todos los cambios acontecidos, cuando hace unos días el problema de la financiación autonómica que hacía peligrar el consenso eran otro tipo de partidos? Y resulta que nosotros hemos siempre dicho que el partido, por ejemplo, naranja, era también una amenaza para el nuevo modelo de financiación autonómica. Ellos siempre han propugnado una España cortada por el mismo patrón. Nosotros jamás hemos defendido eso. Siempre hemos dicho que Aragón era diferente, que Aragón contaba con una serie de peculiaridades poblacionales, territoriales, que no tenían otras comunidades autónomas y que no tienen además comunidades de la España del interior, que somos diferentes. Y, por lo tanto, donde otros ven solo españoles, nosotros vemos solo aragoneses. Y como Aragón está infradotada, está infrafinanciada, pues entendemos que Aragón se merece aprovechar y explotar al máximo las herramientas que nos da nuestro propio Estatuto de Autonomía para conseguir revertir esa situación. Es que otras comunidades autónomas, como nuestra vecina Navarra, gestiona 2.000 millones de euros más que Aragón. 2.000 millones de euros más que Aragón. Y, desde luego, entendemos que si el Partido Naranja puede ser una amenaza en el nuevo modelo de financiación, también creemos que el bipartidismo puede ser una amenaza para el nuevo modelo de financiación, porque ni unos ni otros han conseguido traer a Aragón una financiación suficiente, habiendo gobernado el Partido Socialista o habiendo gobernado el Partido Popular. Pero ahora, con presidente nuevo, pues yo creo que las amenazas y miedos no se disipan, y creo que este es un asunto crucial que hay que disipar. Por eso es importante hoy aprobar un dictamen unánime que sirva de hoja de ruta al Gobierno de Aragón, al señor Gimeno, para pelear
porque eso es lo que creo que hay que hacer, pelear este dictamen en el Consejo de Política Fiscal y Financiera como un dictamen unánime de una sola voz, que es Aragón. Y espero que las relaciones, como digo, entre el presidente de Aragón y el actual presidente de España no sean un impedimento que nos perjudique. Creo que ojalá no sea así. Y nosotros, como todos, nos hemos dejado también pelos en la gatera. Nosotros hemos renunciado a una serie de cuestiones para introducirlas en el dictamen, pero no renunciamos ideológicamente a ellas. No renunciamos a un convenio económico, sí, más parecido al cupo vasco. No renunciamos a un convenio económico más parecido al cupo vasco que nos corresponde según el Estatuto de Autonomía. Y sí, nosotros hubiéramos preferido fuera del régimen común. Y tampoco renunciamos a que se modifique el Fondo de Compensación Interterritorial para que la España interior, y en este caso Aragón, no quede fuera de ese Fondo de Compensación Interterritorial. Y tampoco renunciamos a la deuda histórica, pero hemos entendido que un dictamen sin votos particulares tenía mucha más fuerza y más contundencia, y por lealtad institucional y porque Aragón es siempre lo primero, hemos antepuesto los intereses de Aragón a los de nuestro propio partido político. Y por eso espero y deseo que este dictamen se defienda con la suficiente fuerza que da el consenso y la unanimidad de todo un Parlamento aragonés, y que el Gobierno de Aragón anteponga los intereses de este dictamen aprobado por unanimidad a los intereses del partido que gestiona y dirige hoy en día el Gobierno de España. Gracias.